16 al 20. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta hora en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 hasta el 20. Cuando lo tengan pueden decir ustedes amén. Amén. ¿Sí? Todos juntos leemos, dice la palabra del Señor así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, toma sus lugares. Bien, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Empezamos que este es el mes de noviembre y el mes de noviembre está contemplado que es misiones y evangelismo, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a hablar acerca de lo que tiene que ver de evangelismo y de misiones. Y lo hemos dicho, ¿verdad? La única razón fundamental por la cual existimos como iglesia es predicar la palabra de Dios. Podemos aquí festejar todos los festejos de habidos y por haber, pero si la iglesia no está cumpliendo con la misión, que es predicar su palabra, dejamos de ser la razón por la cual Jesús pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces la razón fundamental es predicar la palabra de Dios. No hay otra. ¿Sí? Podemos tener muchísimas actividades y la verdad es que la iglesia está llena de actividades y muchas iglesias tenemos muchas actividades, pero si estas actividades no van de la mano en lo que tiene que ver en la predicación de la palabra de Dios, pierde su función de ser. Qué bendición que vamos a hacer algo el sábado. Las familias que estarán con nosotros son familias que no conocen a Jesús. Esas familias que se les va a predicar la palabra del Señor. Y qué bendición para nosotros como iglesia, porque lejos de que nosotros salgamos de esas cuatro paredes y vayamos y toquemos las puertas de estos hospitales, o que podamos entrar a esos hospitales y orar por esos enfermos y predicar la palabra de Dios, Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan bondadoso que nos lo va a traer para acá, para que aquí nosotros le prediquemos la palabra de Dios. ¿No creen ustedes que es una bendición tremenda esta? Amén. La palabra del Señor dice que vayamos y prediquemos por todo el mundo. Pero como el mundo no podemos ir hasta donde están todos, ¿y qué cree que ha hecho Dios? Pues el mundo nos ha traído a nosotros. Y Tijuana ha sido bendecida porque Tijuana está llena de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, de Camerún, esa gente que ha venido allá, africanos. O sea, ¿cuándo de ustedes iban a poder ir a predicar a África? ¿Cuándo de ustedes cuándo de ustedes a lo mejor habían contemplado ir a Guatemala a predicar o a Honduras? ¿Cuándo de ustedes estamos a lo mejor pensando ir a Camerún a predicarles a esa gente? Bueno, como dijo Dios, esta iglesia está tan cómoda y la iglesia aquí en Tijuana está tan cómoda que no quieren salir a predicar afuera. Pues bueno, se los voy a llevar para que se los predique, para que les prediquemos. Y nos lo trajo aquí las personas y están aquí. Y lejos de verlo esto como una bendición y una oportunidad de llevarle la palabra de Dios a esta gente que vinieron, pues qué triste y qué lamentable que mucha gente cristiana se enredó en las redes sociales, el que criticaba a la gente que venían aquí y que hacían esto y que hacían aquello. O sea, esa no es tu postura de criticar ni juzgar a nadie, ¿no? Es predicar la palabra de Dios.
que en qué condición vivieron, que si, qué les gustaba comer, que eso no nos importaba a nosotros. Están aquí y hay que darles a conocer ese mensaje de nuestro Dios. ¿Cierto? Esa es nuestra razón fundamental, la verdad. Y ahora la palabra del Señor nos confronta en esta hora. Y tengo una pregunta para ustedes en esta hora. ¿Por qué debemos ir? Según Mateo 28 hay una gran comisión que tenemos que cumplir todos nosotros. Tengamos el don de evangelismo o no, querramos evangelizar o no, tengamos tiempo o no, nos guste o no. Hay una comisión y entonces tengo una pregunta para ustedes en esta hora. ¿Por qué debemos ir? ¿Por qué cree usted que debemos ir a predicar? ¿Por qué cree usted que tenemos que salir de nuestro estado de confort, de nuestro estado de comodidad? ¿Por qué cree usted que debemos llevar esta palabra? ¿Por qué cree usted que debemos llevar este mensaje? ¿Por qué cree usted que debemos de hacerlo? ¿Cuál cree usted que puede ser la razón del por qué tenemos que llevar este mensaje a las personas? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué debo de ir? ¿Por qué yo? ¿Por qué debo de hablar? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Acaso el Espíritu Santo no le habla a usted que tiene que hablar de la palabra? ¿Acaso Dios no le dice, mira, háblale a este hombre o a esta mujer? Por eso la pregunta que tengo es, ¿por qué debemos de ir? ¿Por qué cree usted que debemos ir? No es una opción, es un mandato. Okay. ¿Por qué vamos a ir? ¿Por qué debo ir? ¿Por qué debo ir yo? ¿Por qué? Por obediencia. ¿Por qué debo ir? A ver, ¿por qué? Porque yo ya soy salvo y tengo que compartirle a los demás. Ok, ¿por qué debo ir? Miren, debemos de ir porque según la Biblia, todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Gloria a Dios porque usted ya fue alcanzado, ya fue perdonado, ya fue aceptado, ya tiene la salvación, ya fue llamado de afuera para entrar adentro, ya disfruta de esta bendición de ser parte del pueblo de Dios, de ese real sacerdocio, de esa nación santa. Gloria a Dios porque usted ya pertenece a esta iglesia maravillosa que Dios pagó con precio de sangre. Entonces, ¿por qué debo de ir? Debemos de ir porque según la Biblia todos somos pecadores. Romanos 3:23, ¿qué dice? Alguien que lo busque y que no lo lea, o si no ya lo debe saber de memoria. Romanos 3:23, o no sé si está ahí en la pantalla. Romanos 3:23, todos juntos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué debo de ir a predicar? Porque están destituidos de la gloria de Dios, porque son pecadores como usted y yo, pero que hoy somos redimidos por la gracia de Dios y estamos aquí. Y gracias a Dios por aquella persona que se tomó de sus 3, 5 minutitos de tiempo para que nos dijeran a nosotros que había una forma de encontrar la paz y la bendición y que es por Cristo en el Señor. Entonces, esa es la razón por que nosotros tenemos que hacerlo. No sé si les conté yo hace un tiempecito, supieron que me chocaron el carrito, ¿no? Y yo andaba ahí peleando con la aseguranza para que se hiciera responsable y cosas por el estilo. Pero Dios es tan bueno y tan bondadoso que hace cosas que a veces nosotros nos quedamos sorprendidos. Y me llevó a parar en un taller donde trabaja nuestro hermano Pedro. Y cuando yo fui a recoger el carro, ya para venirme, Dios me dice, dile a este hombre que quieres venir a orar en su casa por su familia, al dueño del taller, el patrón de Pedro. Y yo dije, pues, ¿cómo le voy a decir? Dije, yo no puedo decirle, yo nada más vine por mi carro y me voy. Y Dios otra vez me decía, dile. Y yo digo, no, dile. Y yo digo, pues no. Jonás. Sí. De verdad. Y ya me venía yo, ya me entregó la llave, yo me iba a venir. Cuando le digo, buenas tardes, oiga, digo, ¿sabe qué? No sé, pero a mí me gustaría, si usted me permite,
Un día mi esposa y yo venir a su casa y orar por usted, por su negocio, por su familia. Y me quedó viendo el hombre así. Y dije, se va a ofender. Me queda viendo. Y me dice, ¿cuándo puedes venir? Yo pensé que iba a decir otra cosa. Y le digo, tal día. Está bien. La siguiente semana mi esposa y yo fuimos, entramos a esa casa, que nunca habíamos entrado en esa casa. Estuvimos allí, nos presentamos, oramos por su negocio, por su familia, nos contaron algunas situaciones. Y cuando terminé de orar por el hombre y por su familia, dijo, ¡ay! ¿Cómo dijo? ¡Qué aliviado! ¡Qué ligerito me siento! Y mañana a las 6 es la segunda visita que le hago. ¿Cuánta razón tiene la Biblia que dice que miremos los campos que están listos? Pero usted y yo, o no tenemos tiempo, o estamos tan metidos en otras cosas, o no queremos, no sé qué pasa. Pero la gente tiene hambre de Dios. La gente tiene necesidad de Dios. Y esa es la tarea fundamental de nosotros, hermanos. ¿Qué puede recibir de noticia aquella madre que tiene su niña de 6 meses, su niño de 1 año con un problema de cáncer avanzado? Donde el médico y la medicina, y acá hay un médico que sabe que la medicina y los médicos tienen un límite y dice hasta aquí y no se puede más nada. Y que esta gente tiene esa gran necesidad de ver sanar a su hijo, a su hija. Y que pudieran perder toda esperanza, porque la medicina llegó hasta donde tenía que llegar. Pero este evangelio bendito de Dios llega y hace mucho más allá de lo que está en nuestras manos. Pero ¿cómo este evangelio le va a llegar a esa gente? Yo no sé si usted se ha echado una vuelta en los hospitales. Si usted va ahorita en los hospitales, si usted va, le digo eso porque nosotros estuvimos yendo a orar en los hospitales a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y usted puede encontrar un montón de gente fuera de los hospitales con un gran dolor, con una gran necesidad, por ese familiar que tienen hospitalizado ahí, que está entre la vida y la muerte. ¿Quién les va a llevar una palabra de esperanza? Mientras aquí nosotros nos hacemos bola y nos peleamos de qué color vamos a pintar el templo y no nos ponemos de acuerdo, la gente allá afuera se está perdiendo. Y qué triste. Porque es ahí donde tenemos que salir y llevar ese mensaje. Es ahí donde tenemos que llevar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debo de ir? Debemos de ir porque somos todos pecadores y necesitamos de un Salvador. Amén. Necesitamos nosotros ser perdonados. Ya, gracias a Dios lo tenemos, pero hay mucha gente que necesita esta palabra de perdón y solamente se encuentra en Cristo. Ahora, debemos de ir porque Cristo murió por todos los hombres. Ese es el mensaje que tenemos que decirle. Hechos 4:12, si alguien lo tiene por ahí. Hechos capítulo 4, versículo 12, o si está ahí en la pantalla. Ya está. A ver qué dice Hechos 4:12. Todo junto dice: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué debo de ir? Pues debo de ir porque todos son pecadores. Debo de ir porque Cristo murió por todos esos pecadores, como murió por nosotros, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, por eso debo de ir a llevar este mensaje. También, ¿por qué debemos de ir?
Vea usted, porque es una orden dada por Jesús a su iglesia. Mateo 28, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí? Mateo 28, el versículo 19. ¿Por qué debo de ir? Porque es una orden dada por Jesús, ¿a quién? A su iglesia. Y Mateo 28, versículo 19, ¿qué dice todo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta eso de por tanto y? ¿Verdad que es una orden que nos está diciendo que tenemos que ir y llevar ese mensaje? O sea, ahí está. ¿Por qué debo ir? Pues estas son unas de las... Hay muchísimas razones por qué debemos ir, pero les estoy dando aquí por lo menos 3 razones. Debo de ir porque según la Biblia todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Debemos de ir porque Cristo murió por todos esos pecadores para que puedan encontrar la salvación. Debo de ir porque es una orden dada por Jesús a la iglesia que debe de cumplir. Esta es la razón fundamental que nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Por eso debo de ir. Y hay muchísimas más razones. ¿Estamos de acuerdo? Por eso debo de ir. Ahora, ¿quién debe ir? ¿Quién debe ir? Yo. Tú y yo debemos ser esos misioneros de llevar la palabra de Dios. Mire Hechos capítulo 8, versículo 4. Vea qué dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Ya está? Ya. Ok, vamos leyendo qué es lo que dice la palabra de Dios todos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Quiénes fueron esparcidos? Los apóstoles. Todos que creyeron. Todos que creyeron. ¿Y por qué fueron esparcidos? Fueron perseguidos. Fueron perseguidos. Es que la iglesia estaba bien cómoda, ¿no? La iglesia en Jerusalén. No, estaban perseguidos. No, es que la iglesia en Jerusalén estaba bien cómoda. Llega la persecución y ¿qué pasa? Entonces salieron. Como nosotros aquí estamos bien cómodos. Si queremos predicamos, si no, no. Pero si viene una persecución, ¿qué haríamos? Nos vamos para Chiapas. Allá está peor la persecución. Allá sí hay pueblos que no lo dejan entrar a uno fácilmente. Entonces, si se dan cuenta qué es lo que está diciendo la palabra, y los que fueron esparcidos, ¿qué llevaban? El Evangelio. Entonces, ¿quiénes deben ir? Pues yo. Usted. La iglesia. Todos los que hemos creído en Cristo, ¿sí? Son los que debemos de ir. ¿Quién debe de ir? O sea, la palabra del Señor nos está diciendo, nos está hablando. Y toda esta gente que fueron esparcidos, que tuvieron este tipo de pruebas, persecuciones, salieron. Y ahí el enemigo le falló porque dijo, voy a acabarlos a estas iglesitas, le voy a traer división, le voy a traer persecución, le voy a traer todo eso. ¿Y qué pasó? Ese fue un plan estratégico porque Dios Lo usó cambió. todo ello. Porque gracias a esa tribulación y persecución, ¿qué cree? Lo cambió para bien. Hoy nosotros alcanzamos la salvación. Porque de ahí salieron. Y gracias a Dios porque hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, nuestras iglesias y el evangelio que tenemos es un evangelio bien cómodo, es un evangelio que tenemos nosotros donde no pagamos esa persecución y tribulación. Porque ¿quién de ustedes ha sido, no sé, perseguido por venir a la iglesia? ¿Quién de ustedes ha sido intentado o lo han intentado meter en la cárcel por venir a la iglesia? ¿Quién de ustedes ha sido apedreado por venir a la iglesia? ¿Alguien aquí ha sufrido alguna persecución por predicar la palabra de Dios? ¿Alguien aquí lo llevaron ya a la cárcel por predicar la palabra de Dios? ¿Alguien de aquí ha estado su vida
en peligro de muerte por predicar la palabra de Dios? ¿Verdad que no? ¿Qué nos dice la gente cuando le predicamos o le damos un folletito? ¿Qué es lo más que nos pueden decir? No tengo tiempo, o que enfrente de tu cara lo más que te pueden hacer que no. Te rompan el cuello. ¿Y así? No. O te digan otras cosas. Pero que te amenacen de muerte, pues yo no sé. A lo mejor alguien decía, haya sido amenazado, ¿verdad? Pero, o que te intenten llevar a la cárcel por andar predicando. No sé. Entonces, si se dan cuenta, tenemos este tiempo de muy bien, vamos a decirlo así, de que no tenemos este problema. Ahora, ¿hasta dónde debemos de ir? Según Marcos 16:15. ¿Hasta dónde debemos de ir? Según Marcos 16:15. ¿Hasta dónde? Ahí debe estar ella. Lo leemos todos juntos. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y mire que la iglesia de Jerusalén y todos los apóstoles sí lo tomaron en serio, porque también llevaron en su mundo de aquel tiempo, ¿no? Cubrieron y llevaron el evangelio. Que en aquel tiempo se conocía hasta España, ¿sí? Italia, Roma. Ya no se brincaron para acá porque no había nada todavía en aquel tiempo. O quién sabe, ¿no? Pero, ¿hasta dónde debemos de ir? Por ejemplo, yo les dije hace ratito, ¿no? Qué bendición, cómo Dios ha sido bueno con nosotros, porque pues, nos trajo los haitianos, los hondureños, los haitianos, los de Camerún, que están también llegando aquí, los africanos. O sea, toda esta gente que jamás en su vida a lo mejor nosotros íbamos a poder hacer un viaje para llegar hasta allá y predicarles, pero pues están aquí. Yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de predicarle a alguna de esas personas. Pero se da cuenta qué bendición, cómo Dios nos trajo desde lejos para que nosotros le demos ese mensaje. Pero la Biblia nos está diciendo que debemos de ir ¿hasta dónde? Hasta todo el mundo, ¿no? Y por último, ¿por qué debemos de ir? Si se da cuenta, estoy preguntando ¿por qué debo de ir? Es una pregunta personal. Luego, ¿quién debe ir? Y luego, ¿hasta dónde debemos de ir? Y luego, ¿por qué debemos ir? Segunda de Corintios 4:7 y Romanos 1:16. Si lo tiene ahí, ahorita lo buscamos para que chequemos cuál es. Primero vamos a 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 4:5. 2 de Corintios 4:5. ¿Ya está ahí? Sí. A ver, véanlo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Sí. Ahora, Romanos 1:16, porque no me avergüenza del Evangelio, creo que es ese versículo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice todos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta? La misión es para todos nosotros. La tarea, el compromiso, la responsabilidad es de todos nosotros. Y si no, vea usted qué dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, versículo 8. Sí, Isaías 6, versículo 8. Miren qué es lo que dice. Después. Lo leemos todo para que vean. Isaías 6, 8. Sí. Okay, ahí está, dice. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondió: ven aquí, envíame a mí. ¿Quién estaba recibiendo ese mensaje? Isaías. Y la pregunta que está haciendo Dios:
todavía hoy en día, para muchísima gente que no conoce de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién enviaré? Es una pregunta que todavía Dios sigue haciendo a su iglesia. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Hay un canto, ¿no? Hay un canto que... Sí. Envíame aquí. Envíame. No sé si qué grupo le toca el domingo cantar, a ver si pueden cantar ese canto porque estamos hablando de evangelismo y de misiones. Pues si se dan cuenta, la pregunta todavía la está haciendo Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, esa tarea es nuestra. De verdad, levantémonos de nuestras bancas. Dejemos a un lado nuestra flojera espiritual, nuestra pereza espiritual y levantémonos a compartir aquello que Dios te ha dado. Es nuestra responsabilidad dar a conocer este mensaje de Dios. Ya mucha gente se está pidiendo todos los días y necesitan de este evangelio. Y usted habla todo el tiempo y todo el día con personas que no conocen de Dios. Compañero de trabajo, se suben a Calafia, un amigo, hasta un familiar nuestro que no conocen de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Y así estemos dispuestos y disponibles para dar a conocer este mensaje que Dios quiere que compartamos. Amén. Amén. Así es que, hermano, esa es nuestra tarea, esa es nuestra chamba. Esa es la única razón por la cual existimos como iglesia, darle la gloria y la honra a Dios, llevando su mensaje de perdón y de salvación. Amén. Amén. Así es que cumplamos pues con esta tarea.